Hola, buenos días con todos. Hoy les vamos a explicar acerca de los lóbulos parietales y su importancia al procesar e integrar la información somatosensitiva y visual, especialmente en la relación con el control del movimiento. En este video les vamos a presentar la parte anatómica, la parte funcional, los trastornos y las pruebas neuropsicológicas. Para poder entender cómo funcionan los lóbulos parietales y su importancia, vamos a ver el siguiente caso. HP era un contador de 28 años que estaba planificando casarse con su novia, cuando ésta advirtió que él cometía errores matemáticos al calcular el presupuesto para la fiesta. Al principio bromearon sobre esto, especialmente dada su ocupación, pero en las semanas posteriores el problema de HP con los números se volvió serio. En realidad, ya no podía ser una sustracción simple. Al principio, HP simplemente lo adjudicó a que trabajaba demasiado, pero pronto comenzó a tener problemas para alcanzar los objetos. Comenzó a confundir la izquierda con la derecha y a tener dificultades en la lectura. Algunas de las palabras parecían estar escritas hacia atrás o con la parte de arriba hacia abajo y no podía interpretarlas. Por último, cuando HP acudió a un neurólogo para ser evaluado, se demostró que algo estaba muy mal. En efecto, HP tenía un tumor de crecimiento rápido en el lóbulo parietal izquierdo. El lóbulo parietal es la región de la corteza cerebral situada entre los lóbulos frontal y occipital, por debajo al hueso parietal en la bóveda del cráneo. Esta área está más o menos por delante de la cisura central, ventralmente por la cisura de Silvio, dorsalmente por la circunvolución de cíngulo y por detrás del surco parieto-occipital. El aumento de tamaño del área PG y el surco temporal superior es sobre todo interesante porque esta región es anatómicamente asimétrica en el cerebro humano. Esta asimetría puede deberse a un área PG mucho más grande del lado derecho que del lado izquierdo. El área PG tiene una función visual, en especial en el hemisferio derecho. Área somatosensorial primaria. El área somatosensorial primaria o área 3-1-2 es una región que se ubica inmediatamente después de la cisura de Rolando, es decir, de la región del lóbulo parietal que limita con el lóbulo frontal. Forma parte de la circunvolución parietal ascendente y se caracteriza por recibir información desde los núcleos talámicos del lado opuesto del cuerpo. Área secundaria. El área secundaria o área 40 es una región del lóbulo parietal que se encarga principalmente de transmitir e integrar aspectos detallados de la información sensitiva. De hecho, la lesión de esta área del lóbulo parietal suele causar una pérdida bilateral de los aspectos finos de la sensibilidad. Área asociativa sensorial. Por último, el área asociativa sensorial está formada por las áreas 5 y 7 del lóbulo parietal. Esta región se ubica en la circunvolución parietal superior del lóbulo. El área asociativa sensorial se encarga de programar las actividades motrices del organismo. Esta mujer había sufrido una lesión extensa en las áreas PE, PF y parte de PG, que condujo a una anestesia completa del lado derecho del cuerpo, tan grave que era probable que se lastimara o quemara sin tener conciencia de ello. No obstante, podía indicar con la mano los puntos en donde había sido tocada en su mano derecha, aun cuando no podía comunicar la sensación de tacto. Síntomas somatosensitivos de las lesiones del lóbulo parietal. Los síntomas somatosensitivos se asocian con las lesiones de la circunvolución postcentral y las áreas 1, 2 y 3 conjunto con la corteza adyacente. Paresia aferente. Se da mediante una lesión en la circunvolución postcentral que produce que los movimientos de los dedos sean torpes porque la persona ha perdido la retroalimentación necesaria. Trastornos somatopercitivos. La asterognosia, que es la incapacidad para reconocer la naturaleza de un objeto por el tacto.
La extinción simultánea. El funcionamiento de la persona se enfrenta a un medio en el cual muchos estímulos sensitivos llegan simultáneamente y solo es capaz de percibir estas impresiones de forma individual. Tacto ciego. Las personas padecen de tacto ciego cuando éstas pueden identificar la localización de un estímulo visual aun cuando nieguen verlo. Agnosias somatosensitivos. Hay dos tipos principales de agnosias: la astereognosia y asomatognosia. La asomatognosia es la pérdida del sentido del propio cuerpo y del estado corporal. Las variedades de estas son: anosognosia, la inconsciencia y negación de la enfermedad; anosodiaforía, es la indiferencia ante la enfermedad; autopagnosia, la incapacidad para nombrar y localizar las partes del cuerpo; asimbolia, ausencia de las reacciones hacia el dolor. La agnosia de los dedos. La persona no puede señalar los distintos dedos de la mano ni mostrarlos al examinador. Síndrome de Valinda. La persona con este síndrome tiene una lesión parietal bilateral. Esta posee los campos visuales completos y puede reconocer, nombrar objetos, dibujos y colores, pero posee tres síntomas inusuales. El primero, cuando se coloca un objeto delante de la persona, sus ojos se mueven de 35 a 40 grados hacia la derecha y solo percibe lo que se encuentra en esa dirección. Segundo, su campo de atención es limitado a un objeto a la vez. Tercero, posee ataxia óptica, que es un déficit en el alcance de un objeto bajo guía visual. Negligencia contralateral. Este trastorno se produce por las lesiones en el parietal derecho y recibe su nombre de contralateral pues sus efectos se ven en el lado izquierdo. Los pacientes tienen incapacidad para presentar atención al lado izquierdo de su campo visual e incluso al lado izquierdo de su cuerpo, aunque sus capacidades visuales estén intactas. Reconocimiento de los objetos. Este síntoma se da por una lesión parietal derecha. Las personas con esta afección son capaces de reconocer los objetos de imágenes y fotos, pero presentan un deterioro cuando estos objetos se presentan en posiciones poco comunes. A continuación, algunos síntomas característicos de las lesiones parietales izquierdas. Alteración de la función del lenguaje, que puede incluir agrafia, que es la incapacidad de escribir; alexia, que se manifiesta por tener dificultades en la lectura; y disfasia, que produce enlentecimiento en el habla y errores gramaticales. Apraxia, que es la incapacidad de copiar movimientos o hacer gestos. Discalculia, que se manifiesta por la incapacidad de realizar operaciones matemáticas simples. Recuerdo, los pacientes no son capaces de dominar los recuerdos inmediatos, sean estos orales o visuales. Discriminación derecha-izquierda. La persona no puede diferenciar entre la derecha y la izquierda. Síndrome de Hertzmann. Este síndrome se da por el daño del lóbulo parietal izquierdo en el área de la circunvolución angular llamada área PG. Tiene las siguientes características. Agnosia digital, que es la incapacidad de nombrar o reconocer los dedos de la mano. Confusión entre derecha e izquierda. Agrafia, que es la incapacidad para escribir. Acalculia es la incapacidad de realizar operaciones matemáticas simples. La apraxia y el lóbulo parietal. Las apraxias son alteraciones del movimiento que resultan de la interrupción de las conexiones parietofrontales que lo controlan. Hablaremos de dos tipos de apraxias. Apraxia ideomotora. Se presenta por lesiones parietales posteriores izquierdas. El paciente no puede copiar movimientos ni hacer gestos. Apraxia de construcción. Es un trastorno visuomotor en el que la organización espacial está alterada. Los pacientes no pueden armar un rompecabezas, hacer un dibujo o copiar una serie de movimientos faciales. El dibujo. El dibujo es una actividad compleja que requiere procesos verbales y no verbales. Por lo tanto, las alteraciones en la capacidad de dibujar dependerán de si la lesión está en el parietal izquierdo o derecho. Pacientes con lesión en el hemisferio izquierdo harán dibujos menos reconocibles y con menos líneas. Los pacientes con daño en hemisferio derecho omitirán detalles del lado izquierdo de sus dibujos. Trastornos de la cognición espacial. Al producirse daño en el lóbulo parietal, las tareas de rotación mental y manipulación de imágenes queda atrofiada.
la persona no es capaz para generar una imagen mental adecuada. También pierde la capacidad topográfica, por lo tanto no puede leer un mapa o encontrar el camino en el propio vecindario. Estos son algunos de los trastornos que se dan por el daño de los lóbulos parietales. Como vimos en el caso del inicio de este video, el paciente tenía discalculia, no podía diferenciar entre izquierda y la derecha y comenzó a tener problemas en la lectura. Para poder diagnosticar el daño en los lóbulos parietales se puede hacer varias pruebas como las siguientes. Para medir el umbral somatosensitivo se usa la prueba de discriminación de 2 alfileres. Esta prueba requiere que la persona tenga los ojos vendados y comunique si percibe el tacto de 1 o 2 alfileres sobre la piel. Al comienzo la distancia entre los alfileres es muy grande y se reduce gradualmente, hasta que el sujeto ya no puede percibir los 2 alfileres. Otra de las pruebas es el reconocimiento de formas táctiles. Para esto se usa la prueba del tablero de formas de Seguin-Goddard. También está la prueba de negligencia contralateral. Aquí se usa la prueba de bisección de líneas. Tenemos también la prueba de percepción visual. Se evalúa mediante la prueba de cierre de Money o la prueba de las figuras incompletas de Goyin. Otra prueba es la prueba de relaciones espaciales. Se usa la prueba de diferenciación entre derecha e izquierda, para lo cual se presenta una serie de dibujos de manos, pies, oídos, etc. Estos están en diferentes orientaciones y la persona tiene que indicar si el dibujo es de la parte izquierda o derecha del cuerpo. Lenguaje. Para el lenguaje se usa la prueba de las fichas. Esta prueba es muy popular. Se colocan delante del paciente 20 fichas de 4 diferentes formas y en 5 colores diferentes. La prueba comienza con tareas simples como tocar el círculo blanco y luego se vuelve progresivamente más difícil. Por ejemplo, tocar el círculo amarillo grande y el cuadrado verde grande. Apraxia. No hay una prueba estandarizada, pero probablemente la que mejor se dispone en la actualidad es la caja de Kimura. Se pide al paciente que realice movimientos consecutivos como empujar un botón con el dedo índice, tirar de una manilla, etc. Los pacientes con apraxia son incapaces de realizar estos movimientos sencillos. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este video sea de gran ayuda para sus estudios.